Bienvenidos a esta conferencia de la Academia Nacional de Ciencias. Esto es un ciclo de conferencias sobre, sobre los premios Nobel de Ciencia. Entonces, en este día vamos a hablar sobre el Premio Nobel de Química. A continuación, el doctor Walter Fernández les va a presentar a nuestro conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, y el Colegio de Químicos les dan la más cordial bienvenida. Al doctor William Zamora, le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. El doctor William Zamora es profesor catedrático de la Escuela de Química y del Sistema de Estudios de Posgrado de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Costa Rica. Posee un doctorado en biotecnología de la Universidad de Barcelona y ha realizado diversos periodos postdoctorales en Europa, destacando el otorgado en el 2021 por el Coimbra Group, que es una asociación internacional de 40 universidades líderes en Europa. Este año ha sido galardonado por el DAAD y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania para formar parte del Postdoctoral Networking in Artificial Intelligence, cuyo objetivo es ofrecer a talentos científicos de todo el mundo una puerta de entrada personalizada a la comunidad alemana de investigación e inteligencia artificial. Actualmente, el doctor Zamora es líder del grupo del laboratorio CBio3 y del Laboratorio de Toxicología Computacional e Inteligencia Artificial de la Universidad de Costa Rica. Es experto y pionero en la región centroamericana en quimioinformática, biología computacional e inteligencia artificial, aplicada a las ciencias de la vida. Posee proyectos y una red sólida de colaboraciones internacionales en ámbitos de inteligencia artificial aplicada a la química medicinal, ambiental y de alimentos. Además, en el desarrollo de nuevos antibióticos empleando péptidos antimicrobianos. Estos proyectos los desarrolla en conjunto con el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Cataluña, el Instituto de Salud Global de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Melbourne en Australia, la Universidad de Pensilvania, la Universidad Federal de Pará en Brasil y la UNAM de México. A partir del 2025, el doctor Zamora formará parte de los consorcios globales Structural Genomics Consortium y Target 2035, que pretenden desarrollar un modulador farmacológico para cada proteína del proteoma humano, siendo la Universidad de Costa Rica la primera universidad de Latinoamérica en ser parte de este movimiento mundial de ciencia abierta. Es un gusto tener con nosotros al doctor William Zamora, a quien le solicitamos, por favor, iniciar su presentación. Muy buenas tardes, don Walter. Muchas gracias por la presentación. Solo para confirmar que se escucha y se puede observar la presentación. Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy amable. Gracias a todos los que están atendiendo la charla. Y bueno, la idea es comentarles un poco y dar una orientación sobre qué fue el Premio Nobel en Química este año y por eso le quise llamar a la charla a Proteínas en el Salón de la Fama. Una vez más, en realidad me haría falta colocarle, ¿verdad? Porque han sido pues objeto de múltiples bueno, múltiples no, de diversos premios Nobel. Eh, Antes que todo, nada más para dar un resumen general de lo que tratará la charla. De manera general, vamos a dar una introducción a qué son proteínas para las personas que ya conocen más del tema y los que no tanto. Vamos a hablar de manera muy general. Después vamos a hablar del tema de predicción, cómo se hace la predicción de estructuras de proteínas, cómo se evalúa esa predicción de estructuras de proteínas, dónde podemos encontrar datos sobre proteínas y bueno, todos estos cuatro primeros puntos enfocados para justificar a qué se debió o a qué se debe ese galardón a los premios Nobel en Química de este año. Bueno, para comenzar un poco, eh,
las proteínas como tal, ¿verdad? Básicamente existe una proteína que cumple una tarea en cada organismo vivo, o sea, existe una proteína diseñada para llevar una tarea a cabo. Son las biomoléculas que encienden, ¿verdad? Las reacciones químicas que forman la base de la vida, transmiten señales en nuestro cuerpo, forman los motores que hacen nuestro movimiento, también registran imágenes visuales, nos defienden de invasores, ¿verdad? Pero es verdad que también debido a malplegamientos o a diferentes mutaciones también pueden matarnos. De manera muy general, las proteínas están formadas de bloques comunes que llamamos aminoácidos, son esos pequeños bricks o esos pequeños legos que forman a estas estructuras más grandes que podemos llamar péptidos, que también tienen diferentes tamaños o diferentes cantidades de esas unidades, usualmente menores de entre 50 y 100 aproximadamente. Y cuando tenemos diferentes péptidos enlazados en una misma, o sea, en una misma secuencia, podemos llegar a tener una biomacromolécula ya más grande que podemos llamar proteína. Entonces, esta proteína va a estar compuesta de 20 bloques en común. Usualmente las proteínas que se basan en residuos estándares son basadas en 20 aminoácidos comunes, como lo vemos en esta tabla, nada más de una representación bidimensional de los posibles aminoácidos que pueden llegar a formarlas. A modo de historia es importante hablar un poco de todo, cómo comenzó todo el estudio con las proteínas. Recomiendo mucho el libro de la historia de las proteínas de Tanford y Reynolds del 2001. Tenía una historia muy bonita, muy amena para leer. Yo intenté en este resumen, no podré hablar todo porque evidentemente si no, no terminamos la charla, ¿verdad? Pero por lo menos dar algunos temas generales o algunas reseñas importantes sobre el área de las proteínas, ¿verdad? Básicamente se remonta a los 1789, cuando Antoine distingue diferentes tipos de proteínas que luego se llamaron albúminas, ¿verdad? Que básicamente eran albúminas, fibrinas, gelatinas, usualmente derivadas de origen animal. Hasta el 1800, disculpen para regresarme acá con el puntero, hasta el 1000, hasta el punto láser acá. Ya en 1819, Joseph Proust, ¿verdad? Básicamente aíslan el primer aminoácido, la leucina, comúnmente es el más encontrado, como vamos a ver en unas láminas más adelante. Y hasta 1936, vean que pasaron bastantes años después, se identificó el número 20, que es la treonina, ¿verdad? Como les comento, hay muchísima historia de dónde viene este nombre o cómo se comenzó todo, ¿verdad? De hecho, en 1837, con los estudios de Mulder, intentó dar una fórmula empírica para esta materia o este tipo de compuestos que le llamó, bueno, del alemán Grundstoff, ¿verdad? De materia base, materia prima, y basado en estos estudios, después Berzelius, pues del griego le da el origen o le da el nombre de proteínas, ¿verdad? Como que viene de lo primero, de las primeras moléculas que se pudieron encontrar, ¿de acuerdo? Después ya en los 30, un detalle interesante, como veremos más adelante, las proteínas, en especial la estructura secundaria de esos péptidos que hablábamos antes, pueden tomar formas regulares que hoy conocemos como alfa hélices, hojas plegadas, beta. En realidad son nombres acuñados de unos patrones estructurales que se vieron en la lana, en el cabello, básicamente que se creían como que eran tipos de fibras A y B, y de ahí se fueron acuñando. Más adelante se encontraron que son las alfa hélices y las hojas plegadas beta. Y bueno, un sinnúmero de premios Nobel, de un montón de investigación interesantísima en estas biomoléculas se llevaron a cabo. Más de mi área, por ejemplo, en el año aproximadamente en 1957-58 se publica sí, se publica la primera proteína cristalizada, ¿verdad? Que es de la mioglobina. Algunos mencionan que fue más complejo que ayuda a lo que dio, pero bueno, creó un hito porque fue la primera proteína cristalizada como tal. Después, en años venideros, en los 70, ya comenzó, por ejemplo, en el 77, con el grupo de Karplus, de McCammon, comenzaron las primeras dinámicas moleculares para ver cómo estas moléculas se mueven en el tiempo, esto en vacío, y ya luego se introdujeron lo que son los movimientos de estas biomoléculas en agua, con los trabajos de Livan y Sharon, por ejemplo, y que bueno, esto fue un premio Nobel muy resonado para la química computacional, ¿verdad? Por eh, intentar entender justamente la dinámica molecular o cómo estas moléculas se mueven en el tiempo, lo cual también pues creó un hito y era un estudio basado en proteínas.
Las proteínas, sin duda, tienen una fuerte relación entre estructura y función. Eso es muy importante y básicamente si logramos revelar la estructura tridimensional, podemos saber qué función o cómo es que llevan a cabo sus funciones las proteínas. Les pongo dos ejemplos del área de investigación mía. En celeste, o esta que estoy marcando, es una proteína también que hicimos mediante homología molecular. No utilizamos lo que hoy vamos a hablar de alfafol, por ejemplo, que es una escualena oxidasa de un hongo. Y se crearon, esto a cargo del doctor Jorge Cabezas, se crearon inhibidores de este tipo de proteína. Y bueno, gracias al conocimiento de la estructura y a la creatividad del doctor Cabezas en cuanto a diseño de nuevas sustancias, logramos encontrar buenos inhibidores con básicamente con valores mucho más prometedores que el patrón la sustancia que se usa hoy, que es la terbinafina, para evitar el crecimiento de estos hongos en uñas. Entonces, de ahí la importancia de conocer la estructura o tener un modelo muy aproximado a la realidad de lo que sería una estructura como la escualena oxidasa de un hongo. Por otro lado, en mis colaboraciones en cuanto a péptidos de defensa, esto en Barcelona y con la gente de la Universidad de Pensilvania, pues también llegamos a conocer, basados en detalles estructurales, cómo estas diferentes péptidos de defensa que tenemos en nuestro cuerpo pueden responder a diferentes bacterias gram negativas. Entonces, estas relaciones, ya sean lineales o de decaimiento, eso no lo hubiéramos podido lograr si no hubiera sido mediante un detalle tridimensional y estructural de las proteínas. Esto es un poco a veces distinto a lo que trabajamos a veces en áreas de quimioinformática, que es otra de las áreas que hacemos en nuestro grupo y en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Acá nos basamos en propiedades más simples, que es utilizando códigos de cómo representar moléculas, no tanto en estructura. Pero en proteínas sí es requerido muchas veces utilizar la estructura para poder sacar conclusiones. Eh, disculpen. ¿Cómo determinamos o cómo se determina experimentalmente la estructura de las proteínas? Bueno, existen diversos métodos experimentales. Principalmente, la gran mayoría se han determinado por cristalografía de rayos X, algunas por resonancia magnética nuclear también, sin duda. Y a partir del 2014 hubo el boom de verdad de la revolución de la resolución. Dos papers publicados en Science, ¿verdad? A partir de la obtención de la microscopía crioelectrónica, ¿verdad? Que básicamente promedia diferentes escáneres que se le hacen, y esto mejoró mucho la resolución hasta tener básicamente una identidad de la proteína a nivel atómico. Sin embargo, estas técnicas experimentales son altamente costosas. No todos los grupos pueden permitirse tener un cryo-EM en sus laboratorios, y también definitivamente requieren de mucho tiempo, bueno, requieren de mucha inversión y también de tiempo. Y también tiene pues todo un manejo del equipo que no es del todo trivial, ¿verdad? Se necesita gente experta para poder manejarlo. Entonces, viendo la estructura de las proteínas, o sea, ¿cómo podemos hacer la predicción de las estructuras que tienen las proteínas? O sea, ahí nos tenemos que remontar a estudios muy seminales en el tema, ¿verdad? Estamos hablando de los años 70, de los primeros investigadores que comenzaron en estas áreas, y tenemos que remontarnos a recordar, para los que trabajamos muchos en esta área, lo que es la paradoja de Levinthal. Básicamente, esta paradoja nos viene a hablar un poco de que encontrar la forma nativa, que vamos a decir que es la forma más estable energéticamente hablando de una proteína, a partir de una búsqueda aleatoria de todas las posibles configuraciones, puede tomar un tiempo enorme. Entonces, básicamente eso imponía una limitación, incluso no solo experimental, sino teórica, para las personas que querían intentar los primeros programas de protein folding, o sea, cómo poder a partir del plegado de proteínas poder predecir a partir de una secuencia de aquellos aminoácidos que hablamos, obtener su forma tridimensional. Y eso no es sencillo, porque básicamente eso puede estar dictado por fuerzas o por contactos intermoleculares, así como intramoleculares como por intermoleculares. Las intramoleculares es lo que dicta, por ejemplo, la forma tridimensional de una proteína, pero es verdad que también podemos llegar a tener agregados como en estructuras patogénicas, en enfermedad del Alzheimer, como los amiloides, que básicamente tienen incluso estructuras más estables energéticamente que las estructuras nativas. Entonces esto ya impone una limitante a poder explorar
todo el espacio que uno llama el espacio conformacional energético de las proteínas. O sea, no es un problema sencillo poder llegar a determinar la estructura de una proteína. Obviamente, siempre se busca, para hacer un ejercicio, por ejemplo, recordemos que si tenemos una secuencia de aminoácidos para hacer un ejercicio que fue básicamente lo cual se dedujo la paradoja de Levinthal, si tenemos 100 aminoácidos, tenemos 20 diferentes, disculpe, una proteína de 100 aminoácidos, pero hay inclusive mucho más grandes, como veremos más adelante, es para poner un número de ejemplo. Si tiene 20 diferentes aminoácidos, los cuales son naturales, que pueden existir más, no naturales, pero hablemos solamente de los naturales, y hacemos un cambio en cada posición, podemos tener 20 a las 100 posibilidades. O sea, eso es un número eh, gigante, es realmente un número muy, muy, muy grande. Nosotros cuando estudiamos química, llamamos química general, nos asustamos del número de Avogadro, que es 6,02 a la potencia 23. Ahora imaginar lo que es un número de 20 a la 100 es realmente impone una limitante grande para hacer un estudio, cuál podría ser la posible o poder explorar todas las diferentes posibilidades que podría adquirir una secuencia a partir de solo 20 bloques de construcción. Eh, para muestra un botón, veamos por ejemplo qué pasaría si tomemos una proteína. Además, las proteínas no son estáticas, esta misma de 100 aminoácidos, ya no hagamos las 20 a las 100 posibilidades, exploremos solo una y pensemos que puede haber 10 configuraciones por residuo. Esto es que puede moverse o que puede rotar ciertos enlaces para generar diferentes formas tridimensionales. Ahí tendríamos 10 a la 100 posibilidades. Es menos que 20 a la 100 definitivamente, pero si pensamos que cada cambio de configuración, o sea, que pasar de un estado tridimensional a otro le puede llevar aproximadamente 10 a la menos 30, a la menos 13 segundos, pensemos que esos son 10 a los 85 segundos o 10 a los 77 años. Entonces vean que la magnitud del problema que estamos hablando es enorme, incluso para las personas que trabajamos en computación. Y bueno, esto es algo increíble porque experimentalmente a nivel celular, o sea, el plegamiento de una proteína a partir de su síntesis por el dogma central de la biología molecular toma entre 10 a la menos 1 o 10 a la 3 segundos. Entonces, ¿cómo una maquinaria tan perfecta celular logra hacer algo que para nosotros es tan complejo? Evidentemente porque tenemos limitaciones, ¿verdad? Pero bueno, es algo que ha enfrentado y que sigue básicamente manteniendo muy activa la ciencia en cuanto a intentar descubrir esto, cómo a partir de una secuencia obtener una estructura de una proteína. De acá, uno de los primeros intentos también seminales, un poco después del paradoja de Leviton, vino el dogma de Affinsen. Básicamente, él planteaba y se conocía que el problema de folding encompasa dos diferentes retos muy relacionados. Uno, que es el más difícil. Sin embargo, para los que nos gusta la ciencia básica, es el más llamativo, entender el proceso de cómo se da el protein folding. Todo lo que les hablé anteriormente, que es sumamente complejo, como pudieron notar, solo en términos de números. Y también ver cómo lograr de una manera exacta predecir el sistema nativo, el sistema final de una proteína. O sea, podemos separar este proceso en dos pasos. Bueno, con eso, Christian Affinsen ganó su premio Nobel debido a que dentro de sus muchas investigaciones proponer que la estructura de una proteína podría ser determinada de su secuencia. Y esto es algo interesante porque esto implica que quizás no necesitemos o no vamos a requerir conocer el proceso de folding a per se. O sea, podríamos hacerlo por un método indirecto. Con con estas propuestas, obviamente esto inspiró a muchos científicos para seguir estos estudios y bueno, intentar modelos basados únicamente en la secuencia de aminoácidos, y lo cual ya planteó algo que al menos podría ser posible de manera teórica. Dicho esto, es algo muy importante a veces cuando yo dicto mis cursos en la Universidad de Costa Rica o cuando me invitan a dar una charla en estos temas. Aquí es muy importante ver, bueno, cómo enfrentamos el problema. Acá tenemos que tener la humildad si no conocemos del tema, o pedir ayuda, o bien enfrentarlo si conocemos, si somos expertos en el área. Pero es muy importante saber atacar el problema con las herramientas que se tienen y que además sean o que hagan plausible el problema que queramos hacer. Existen métodos muy exactos, métodos muy buenos, pero consumen mucho tiempo computacional, como son los métodos de primeros principios basados en química computacional y en química cuántica. Hay modelos
hay diferentes fenómenos químicos que son demasiado complejos para poderlo resolver utilizando química cuántica. Y el proceso de folding es muy complejo para resolverlo mediante primeros principios. Acá no nos serviría a la fecha un conocimiento inductivo por toda la cuestión de tiempo que les pude explicar antes. Entonces, el conocimiento deductivo en ciencia significa hacer uso de la teoría para hacer predicciones. En este caso es realmente complejo. Pero existen otras posibilidades. Repito, eso es algo muy personal, depende de cada persona. Para mí no existe ni una mejor ni peor, es ver cómo enfrentar el problema, pero existe también el conocimiento inductivo, que eso es aprender de datos y poder hacer predicciones de diferentes fenómenos complejos siempre y cuando tengamos una buena cantidad de datos. Y acá, en esta gráfica, aunque aparecen modelos de primeros principios de química computacional y cuántica, así como métodos aproximados de mecánica molecular basadas en las leyes de Newton, hoy en día tenemos la posibilidad, con el gran avance de los algoritmos computacionales, que sea un paradigma distinto, de contar con la inteligencia artificial. Y los modelos de inteligencia artificial tienen esa ventaja. Los ubico acá, porque tienen, por lo general, si tenemos buenos datos, tienen una exactitud que puede llegar al nivel de modelos basados en primeros principios, pero con un costo computacional realmente bajo. Porque lo difícil es entrenar el modelo. Una vez hecho el entrenamiento y esa parte, ese consumo grande de tiempo inicial, después podemos obtener resultados bastante, de manera bastante eficiente. Disculpa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Entonces, ¿cómo sería o qué métodos existen para ver cómo llegar a una estructura? Existen métodos de dinámica molecular, que en este caso el video que les voy a presentar es basado en leyes de Newton. Acá no estamos usando primeros principios, aquí estamos haciendo una exploración del área o del mapa de potencial básicamente energético de esta proteína y como vemos cuando llega a su punto final podemos obtener básicamente ese aproximado a lo que es una estructura. Entonces, ¿contamos con herramientas para eso? Sí contamos, pero a veces los problemas son tan complejos que no se logra o requieren demasiado tiempo. Antes, para diferentes artículos, uno le pedían dinámicas moleculares cortas que uno llama para poder entender, pero puede hacer que pasábamos de un punto y no llegamos a ese mínimo energético. Hoy en día piden dinámicas muy exhaustivas que para una proteína de 50, 60 aminoácidos, aún utilizando métodos aproximados de leyes de Newton, podemos llegar a tardar una semana hasta un mes. Eso en función del potencial o de qué tanta fuerza computacional tengamos. Entonces, realmente también, otra vez, volvemos al mismo problema de que es un método aproximado, pero puede realmente consumir muchísimo tiempo, aunque basado en las leyes que usa, podemos entender más el fenómeno y no solamente es basado en datos, aunque algunos de sus parámetros eh, implícitamente tiene también inteligencia artificial, aunque no nos guste aceptarlo. Algunos, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema. ¿Qué más? Existen otros modelos de homología molecular, ¿verdad? Los modelos de homología molecular fueron modelos muy, muy creativos también, que teníamos una secuencia a proponer, teníamos una secuencia homóloga y mediante modelos computacionales y diferentes algoritmos podíamos obtener una estructura. A veces se puede utilizar muy bien. En este caso, por ejemplo, nosotros en el trabajo que les mencionaba previamente de inhibir esta enzima de este hongo, se conocía bastantes templates o lo que se llama secuencias homólogas de esta proteína, así que con homología podríamos pensar que íbamos a tener un modelo muy cercano a la realidad y bueno, los resultados experimentales son prueba de ello, al menos de que podemos obtener buenas conclusiones con esta técnica, que es mucho más sencilla y mucho más rápida que lo que hablamos antes de la dinámica molecular basados en leyes de Newton. En este caso, bueno, podemos tener ahora sí los modelos de inteligencia artificial, que acá no quiero meterme mucho en esto porque no es un seminario para hablar exclusivamente de los modelos y cómo funcionan, pero a grosso modo podemos pensar, qué sé yo, que esta curva puede representar nuestro modelo de inteligencia artificial para predecir, por ejemplo, la bioactividad de betadefensinas, que es un tipo de proteínas que yo trabajo muchísimo. Entonces, las betadefensinas podemos tener este modelo y básicamente los modelos de inteligencia artificial y de machine learning, cuando tenemos una estructura nueva como esta en amarilla, pero que pertenece al espacio bioquímico, digamos, de estas betadefensinas, podemos hacer una interpolación y basado en una buena base de datos o en un buen modelo, básicamente podemos conocer bien su bioactividad sin tener que llevarla inclusive a pruebas in vitro o in vivo. Pero ¿qué pasa cuando nos cambiamos un poco, o al menos llegamos a una nueva
estructura que no teníamos datos, por ejemplo, la LL37, que es una también de unas proteínas que tenemos de defensa, en especial en nuestros pulmones, y son una de las que ocurre, por ejemplo, para la fibrosis cística, cuando hay cambios en el pH, básicamente dejan de funcionar. No es una beta-defensina, vean que tiene una estructura muy distinta. Entonces acá, basada en sus características, podemos hacer ya no una interpolación, sino una extrapolación, y aquí ya perdemos bastante exactitud. Ya no podríamos confiar, porque básicamente nuestro modelo está entrenado para las beta-defensinas. Básicamente esa extrapolación podría seguir hacia abajo, podría seguir hacia arriba, es en el medio, y la realidad es que puede ser que el punto incluso esté muy alejado de su bioactividad, porque el modelo no puede explicar al menos bien lo que estaríamos buscando. Entonces es muy importante porque resume un poco de cuando conocemos datos, pues la inteligencia artificial tiene una capacidad predictiva muy importante, pero cuando no tenemos, cuando estamos en el área desconocida, como se representa en esta área en rosado, pues básicamente no tenemos datos, no hay inteligencia artificial y no nos funciona, ¿de acuerdo? En eso tenemos que ser críticos y no es como a veces se vende a pesar de ser un trending topic, ¿verdad? Que funcione, que puede resolver la vida para todas las cosas. No, puede llegar a solucionar problemas, es una herramienta muy buena, pero no solventa todo. Funciona muy bien cuando tenemos datos y datos de calidad en especial. Dicho esto, ¿cómo es que evaluamos, o sea, cómo decimos que los métodos de predicción de proteínas son buenos o no son buenos? O cómo las herramientas computacionales sabemos si son buenas. No solo basta que sean publicadas. Usualmente la comunidad internacional, y yo pertenezco al menos a algunas de estas, existen tres principales, hay más, pero hay tres principales que son las pruebas caché, que tienen que ver con una evaluación crítica de computación, pero es muy basado en ligandos. Eso es básicamente ver modelos de inteligencia artificial que predigan bien experimentalmente cuáles son moléculas pequeñas que pueden inhibir a proteínas. Existen después los retos sample o los sample challenge, que acá es mixto, es tanto para proteínas como para ligandos. Acá lo que se busca es ver qué tan bien funcionan los métodos computacionales para predecir propiedades físico-químicas de drogas o bien también propiedades de ciertas proteínas, como anclajes moleculares, interacciones con otros ligandos. En esta parte se parece un poco al caché. Y finalmente están las pruebas o los restos mundiales que son específicos de predicción de estructura de proteínas, que son las pruebas Cas. Entonces, ¿en qué se basan eso? Eso se basa básicamente igual. Los retos sample es, de nuevo, acá no somos tan famosos porque no pertenecemos a Google, DeepMind ni a estas empresas muy fuertes, ¿verdad? Con toda la promoción que hay detrás. Pero los retos sample, de hecho, en la Universidad de Costa Rica el año pasado nosotros organizamos un reto como tal, con modelos tanto de química cuántica, de mecánica molecular basado en leyes de Newton, así como inteligencia artificial para predecir propiedades importantes en fármacos. En anaranjado muestro los resultados que tuvimos dentro de los grupos acá, investigación en la Universidad de Costa Rica y algunas colaboraciones que tenemos con la Universidad de Barcelona. Hemos logrado modelos muy próximos al error experimental, que es muestro en esta raya en color negro. Entonces es importante porque así es como evaluamos que también están los modelos computacionales. Conforme más cerca estén al error experimental o cuanto más cerca estén a eso que podríamos decir, básicamente se alcanza a la máxima exactitud que podríamos tener del método, pues básicamente podemos decir que tenemos un sistema fiable. Y acá viene muy importante los retos CAS, que tienen bastante más popularidad que los retos sample en diseño de fármacos. Bueno, eso depende de dónde se vea. Al menos los retos CAP son muy conocidos y acá la forma de evaluar no era tanto por valores de error cercanos al experimental, sino usualmente se hace basado en métricas de distancia. Básicamente se compara la estructura experimental contra la que proponen los diferentes actores o participantes a nivel mundial, y el que tenga el mayor porcentaje de similitud, pues básicamente se puede considerar como un ganador del reto. Acá en verde, algunas estructuras experimentales, y en azul, las predicciones computacionales de algunos algoritmos, lo cuales, como ustedes pueden ver, son bastante buenas. Entonces, esa es la manera de decir, ok, mi modelo funciona o no funciona. Evidentemente tiene limitaciones, se debe decir cuál es el dominio de aplicación de estos modelos, para qué sirven, porque, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial que tenemos a la izquierda, que sirven para predecir propiedades físico-químicas de fármacos, no sirven para nada para predecir propiedades de estructuras de proteínas y viceversa. Entonces, es muy importante saber para qué se está usando y cuál es el objetivo de cada modelo. Sería muy injusto antes de hablar del premio Nobel no hablar de dónde se sacan los datos de las estructuras de las estructuras de las proteínas. Es realmente muy injusto.
Y esto se debe gracias a esa buena visión de los FAIR Principles, que es buscar datos, compartirlos, hacerlos accesibles y poderlos mostrar al mundo. Y si hay una base de datos que es ejemplar en esto, es el Protein Data Bank. El Protein Data Bank tiene una historia muy bonita, comenzó en el 71 con apenas 7 estructuras, muy de la mano con muchos científicos, especialmente Helen Berman. Comenzaron a hacer esto accesible a todo el mundo, acelerar el proceso de depósito de estructuras, y en el 2021 ya cumplió el 50 aniversario con una cantidad de estructuras enorme a partir de esas pequeñitas o esas poquitas que se tenían de apenas 7. Como verán, hoy en día, a la fecha, solo de proteínas hay que tener cuidado porque si uno se mete en las estadísticas, hay datos para ADN, datos para ARN, datos para polisacáridos, por ejemplo, que también son muy importantes para ahora con todo lo del COVID, para reconocimiento, ¿verdad? Y si se meten en las estadísticas, solo se los dejo como curiosidad, métanse para ver cuántas estructuras depositadas hay de polisacáridos y van a ver cómo hace falta entrar más en esta área para poder realmente tener algoritmos predictivos. Pero bueno, no es tema de este seminario, solo se los dejo ahí por si alguien quiere visualizarlo, pero definitivamente donde hay más datos es en proteínas. Tenemos 222.338 estructuras ayer en la tarde que pude revisarlo, como ustedes pueden ver acá. En celeste, básicamente, el número de entradas totales, y en azul lo que se va entrando por año. Ya que el 2024 está casi cerrando y va a parecer muy similar al 2023 en cuanto a estructuras depositadas. Entonces tenemos esta cantidad de estructuras, la cual es un buen número con muchas formas variadas. Sin embargo, ¿será suficiente? ¿Hay suficientes datos? Esa es una pregunta interesante. Y si uno hace una búsqueda en el UniProt, donde se depositan ya no estructuras, sino secuencias de proteínas, tenemos aproximadamente 250 millones de secuencias. O sea, es una barbaridad. Principalmente secuencias dadas o identificadas en bacterias. Vean acá en el centro la longitud. Antes hicimos una prueba para una proteína de 100 átomos apenas, de 100 átomos, disculpen, de 100 aminoácidos, y vieron el tiempo que yo les decía, 10 al 87 segundos, ¿verdad? Y vean la cantidad que tenemos. Tenemos de 800, de 1000, de 1200 y de ahí más. Y vean lo que les comentaba, el primer aminoácido encontrado justamente es el más frecuente en lo que se encuentra en el UniProt, que es la leucina, y el menos frecuente, el triptófano. Entonces, vean que en realidad estamos muy por debajo de la cantidad de proteínas, de secuencias que existen para la cantidad de estructuras que experimentalmente se han hecho. De hecho, quise poner en este seminario esta gráfica para ver el tamaño de la diferencia que tenemos. Tenemos 222.000 estructuras depositadas. Es un 0.01%. Y tenemos un 99,99 de estructuras o disculpen, de secuencias que aún no conocemos las estructuras. Y esto se debe, este gap o esta disparidad que existe, se debe gracias a grandes avances en todo lo que es la tecnología de secuenciación de ADN, y definitivamente las técnicas experimentales no pueden mantener el paso a la gran cantidad de secuencias que se van dando. Básicamente tenemos cientos de millones de proteínas o de secuencias de proteínas conocidas con estructuras tridimensionales no conocidas. Y esto es un problema serio, más si estamos pensando en inteligencia artificial, ¿verdad? Lo único a favor, tengo que decir, es que, bueno, se construyen de 20 bloques y quizás, y es lo que vamos a hablar ahora, estas 222.000 muestras que tenemos aproximadamente de estructuras son suficientes para poder interpretar las estructuras dentro de este campo. Afuera de ellas, no lo sabemos, el tiempo lo dirá. Hay artículos ya hablando muy bien de lo que AlphaFold ha podido lograr, hay otros hablando muy mal de lo que no ha podido. Evidentemente es un modelo, y como modelo tiene bondades y tiene desventajas. No lo puede resolver todo. Pero bueno, parte de esto, y evidentemente con el diseño de proteínas de David Baker y la predicción de proteínas, es que se les otorgó el premio Nobel a estos 3 científicos este año. Y bueno, veremos un poco el mérito que tiene cada uno de sus trabajos para poder haber logrado este reconocimiento. Entonces, los retos que hablamos antes y de las métricas, por eso se los adelanté para no detenerme mucho en esta parte, se basan en los CAS, ¿verdad? Los retos CAS. No vamos a hablar acá de los samples porque esto es para proteínas, pero a nivel de los años, en los diferentes retos CAS,
Vean que el primer reto mundial que hubo para predicción de proteínas, tan solo se tuvo menos de un 50% de similitud con la proteína, que básicamente era experimental. Cas 2 comenzó a subir y vean que llegamos como un threshold, en el Cas 6 7 más o menos, y en el 7 comenzó a bajar, en el 8 comenzó a bajar, en el 10 también. Entonces, básicamente ya se daba por aceptado entre la comunidad que no podíamos llegar a más de un 60% con las técnicas que teníamos al momento. Y teníamos limitantes. Recuerden que les acabo de decir, tenemos 0,01% del proteoma con estructuras. Entonces, de lo que se conoce, lo que hay en UniProt, de las secuencias. Entonces, tampoco era tan negativo tener un 60% al menos de métrica de distancia, qué tan parecidos eran con la estructura. Lo que sucedió es que en el Cas 12 hubo un incremento con la avenida de Alfafol, y en el CAS 14, pues sí que hubo un cambio grandísimo y un porcentaje de similitud con la estructura experimental básicamente idéntica. O sea, podemos decir que más del 90% es idéntico, porque existen partes N-terminal que ven mucho al solvente. Estas son partes que se mueven muchísimo, que tienen mucha dinámica, como vimos ahora, dinámica molecular, y es imposible tampoco tener un 100%. Entonces, esto es algo realmente impresionante, porque sea como sea, no es fácil tomar en cuenta, poder predecir una estructura utilizando únicamente una secuencia y lo que de ahí deriva, porque no todas las proteínas se cristalizan en las mismas condiciones, no son con las mismas técnicas. Así que tener porcentajes arriba del 70% realmente es un mérito muy grande, a pesar de que quizás no sea, como muchas veces se vende, la solución del problema a los 50 años del protein folding, porque no lo es. Ahora, entonces esto fue parte del gran mérito, ¿verdad? De lo que es AlphaFold, ¿verdad? De nuevo, repito acá nada más, como ustedes lo pueden ver, AlphaFold en el CAS 13 y 14, en 2018-2020, eh, pues básicamente ganó por ventaja y por bastante diferencia, ¿verdad? La predicción de esas estructuras. Y no solo AlphaFold, ¿verdad? Tengo que decir que el grupo de David Baker en la Universidad de Washington siempre ha estado en el top 10, o sea, siempre, desde que David Baker entró con su programa que se llama Rosetta. Bueno, Rosetta es un suite, en realidad es un programa de muchas herramientas. Ya veremos la específica para predicción de estructuras. Siempre estuvo en el top 10. Lo que sucede es que AlphaFold entró en 2 años y bueno, logró lo que nadie había logrado, ¿verdad? Que básicamente fue obtener los porcentajes tan buenos como se vio en el CAS 13 y especialmente en el CAS 14. Sin embargo, también debo hacer méritos al grupo de Sam, ¿verdad? De un programa que se llama eTaser también, que es uno de los programas también más utilizados, que tiene un desarrollo increíble, o sea, mucha gente lo usa y que también es bastante fiable para la predicción de estructuras. Y bueno, nada más un poco, ¿verdad? Como se puso un poco en las noticias, y acá es un poco una opinión muy personal, es un gran mérito lo que se logró, sin duda. O sea, o poder hacer eso ya hubiera querido yo, ser el que hizo ese algoritmo. Eh, pero como tal, esto es un poco también, ¿cómo llamarlo? Controversial, ¿verdad? Decir que se ha resuelto el problema a los 50 años de ciencia. En realidad, el problema de protein folding no se ha resuelto, y eso es realmente que es algo muy complejo. Podemos hacer ecuaciones, force fields, campos de fuerzas aproximadas de energía para intentar aproximarlo, pero no es algo que se haya resuelto. Básicamente, lo que hizo AlphaFold fue utilizar el segundo paso que vimos antes en el dogma de Einstein, que era básicamente poder predecir estructura a partir de secuencia, no el problema de protein folding. La arquitectura como tal de AlphaFold es bien compleja, por decirlo así, ¿verdad? No voy a entrar demasiado en detalle, pero básicamente se basa en dos diferentes approach, o dos enfoques muy interesantes, ¿verdad? Utiliza la secuencia de aminoácidos como una entrada para consultar varias bases de datos. Una base de datos basada en secuencia, una base de datos basada en estructura. Esta será la del PDB, evidentemente, la de estructura. Con ello se construye un alineamiento de múltiples secuencias, ¿verdad? Lo que le llaman acá el MSA, el Multiple Sequence Alignment. Entonces, con eso, paralelamente, AlphaFold intenta identificar las proteínas que puedan tener una estructura tridimensional muy similar. Entonces, a partir de la de secuencia, hacemos un MSA, y a partir de las estructuras hacemos una búsqueda de diferentes templates que puedan tener una estructura similar a esa secuencia que le estamos poniendo. Después AlphaFold con eso, básicamente crea una plantilla, como ustedes pueden ver acá, y hace también una representación por pares
para ver qué residuos podrían interaccionar más fuertes unos con otros. Y acá entra el Evoformer, que en realidad tiene que ver con una técnica de redes neuronales que se llaman Transformer, que son muy interesantes porque esto lo manejará más todavía la gente experta en computación, pero lo interesante para los que trabajamos en ciencia es que nos da pesos a cada uno de esas secuencias, de cada aminoácido le puede dar pesos en función del aminoácido vecino que tiene. Y eso es algo muy interesante para problemas en ciencia, como el protein folding, bueno, o no llamémosle protein folding, para poder determinar la estructura tridimensional. Y eso se puede hacer de manera iterativa. Entonces, esto se puede ir alimentando y no eran como otras arquitecturas, como las redes neuronales convolucionales que utilizan pesos fijos, sino que acá los pesos son variables y son retroalimentados por los aminoácidos que tienen vecinos, por decirlo de una forma. Con esto se genera un modelo final en donde los colores más fríos significa que son regiones que podríamos confiar en el modelo, y mientras que las regiones más cálidas, entre amarillo y rojo, son las regiones que no podríamos tomar mucho en cuenta. Algunas de ellas son las que dan a los extremos o que van hacia el solvente. Eso es muy esperable y no es para nada ilógico pensarlo. También para hablar un poco sobre la importancia de esto, ¿verdad? Ahora, que si todas están bien resueltas o no, eso lo dirá el tiempo conforme se vayan haciendo la validación a posteriori de la ubicación de nuevas estructuras, pero ya existe una base de datos entre el Instituto de Biología Molecular Europeo, en donde ya ese gap entre estructuras predichas y cantidad de secuencias llega a hacerse más corto. Hay aproximadamente 200 millones de predicciones de estructuras proteicas basados en el algoritmo de AlphaFold. Ya no son las 200.000 que teníamos antes. Ahora, repito, a posteriori se podrá hacer la validación si realmente algunas de esas predicciones están tan bien hechas como uno esperaría, ¿verdad? Porque hay que recordar que AlphaFold funciona gracias a esa excelente base de datos que se creó la comunidad utilizando ciencia abierta como fue el Protein Data Bank. Para hacer, no lo dejo de segundo por ser menos importantes para nada, de hecho por mi formación, que soy más científico, inclusive es una admiración enorme que tengo por David Baker y por todo lo que él ha hecho. Su programa Rosetta, como les comentaba, es un suite que tiene muchísimas herramientas, dentro de esas tiene Robeta, que Robeta es la que justamente se utiliza para predecir las estructuras de las proteínas. En Robeta, básicamente, en Rosetta tenemos de nuevo, ahí para hacer predicción de estructuras proteicas, para hacer anclaje proteína-proteína, ver en qué regiones van a interaccionar de manera más favorable. Se pueden diseñar a partir de una proteína, crear una proteína interfase que interfiera. Esto es muy importante para poder inhibir interacciones proteína-proteína que puedan ser patogénicas. Y también podemos diseñar proteínas. Y eso es muy, muy interesante porque podemos crear proteínas de novo basado en propiedades que queramos generar a partir de eso. A diferencia de AlphaFold, el Robeta o el programa de Baker, que igualmente, como les comentaba antes, siempre estuvo en el top de los retos mundiales, se basa ya en lo que nosotros llamamos más ciencia básica o más en el problema, más orientándose más en el problema de protein folding. O sea, toma en cuenta, tiene diferentes o sea, Rosetta usa, para predecir sus estructuras tridimensionales de proteínas, tiene funciones de energía basadas en leyes físicas, y hace estudios conformacionales bastante exhaustivos. Esas funciones de energía se utilizan mucho y se basan mucho en las diferentes interacciones intermoleculares que pueden haber en las proteínas. Algunas de estas se pueden, bueno, hay todo un mundo de fuerzas intermoleculares, ¿verdad? No quiero entrar acá también en temas polémicos, pero bueno, de manera muy general y de manera muy global, existen interacciones hidrofóbicas, de hydrogen bonding, de pi stacking, que bueno, para algunos podrían ser también hidrofóbicas, eso va a depender de cómo uno las quiera clasificar, pero bueno, ese tipo de programa o el tipo de algoritmo que usa Baker sí que se basa más, no tanto usa inteligencia artificial, claro, pero tiene un componente muy importante de ecuaciones de energía basadas en leyes físicas y también, evidentemente, pues, en química. El trabajo de Baker sería muy injusto decir que solo trabajó en predicción de proteínas, para nada. Su premio Nobel, de hecho, se lo dan por diseño, aunque ha hecho cosas increíbles en lo que es predicción. Como les comenté otra vez, ¿verdad? Siempre estuvo en el top 10 y ha estado en el top 10 de los restos mundiales, pero también ha hecho proteínas de novo. Y esto ha sido muy interesante porque, por ejemplo, la primera proteína
que se creó de nuevo, o sea, diseñada para cierta función, ser estable, plegarse de cierta forma, fue la top 7. Acá está el artículo para quien guste después consultarlo. Eh, y la creó y creó un nuevo, o sea, tiene un nuevo folding no encontrado antes en las proteínas. Y el asunto fue que una vez, estos 93, esta proteína de 93 residuos, cuando se llegó a hacer el laboratorio y se logró cristalizar, básicamente tiene una identidad básicamente perfecta a nivel experimental, creando únicamente esto a partir de modelos computacionales. Entonces, no solamente era una predicción de una estructura, sino ya era el diseño como tal. Y no solo eso, o sea, ya el trabajo de David es increíble. Ha hecho, como les digo, binders para superficies de proteínas, ha hecho miméticos de virus, ha trabajado en nanoestructuras para diferentes también vacunas y sigue, ¿verdad? O sea, su investigación tiene empresas dedicadas a esto, ¿verdad? Es un programa muy, muy, muy sólido y tiene una investigación pues muy avanzada en el área y de ahí su merecimiento del premio Nobel. Es importante nada más mencionar, ¿verdad? Que básicamente como funciona AlphaFold y Robeta, en algunos casos podríamos decir que en esta gran vía láctea de posibles estructuras, de millones de estructuras posibles, es imposible explorarlas todas, pero es verdad que AlphaFold y Robeta quizás se encuentran en ese pequeño espacio bioquímico de proteínas y podemos predecir muy bien lo que esté dentro de este punto amarillo, que es bien pequeño y de hecho no a esta escala, debería ser mucho más pequeño de lo posible que hay. Sin embargo, Rosetta tiene esa posibilidad de explorar nuevos ambientes, nuevos foldings, poderlos predecir por las leyes bajo las cuales se rige o cómo fue entrenado ese algoritmo, no tanto con inteligencia artificial, que está limitado a los datos versus los cuales se entrenó, mientras que Rosetta, al basarse en ecuaciones basadas en energía, puede llegar a explorar nuevas cosas. De hecho, es muy interesante un trabajo que hizo con el doctor Carles Curuchet, que fue un profesor del grupo de investigación donde yo hice el doctorado. Recién sacaron una publicación explorando básicamente ahora los aminoácidos no estándares, o sea, no canónicos, ya con modificaciones. Y el trabajo que han hecho también es impresionante en esto, porque han hecho modificaciones, han visto cómo se pueden formar a partir de este dipéptido diferentes cristales y llegar a predecir incluso la estructura que ellos podrían tener. Entonces, de nuevo, acá hay un diseño de novo, porque es algo que si uno le pone este residuo alfafol para que le prediga, la estructura no le va a funcionar, porque alfafol no está entrenado con residuos no estándares. Entonces eso es muy importante y ver el alcance que tienen las investigaciones de ambos grupos, ambos con grandes estudios y de ahí que se les haya dado este merecimiento. Como conclusiones al trabajo y a esta exposición es un poco compartir algo muy personal, pero bueno, a modo de conclusión del premio Nobel tengo que ponerles a modo de analogía una noticia en el 2021 que se lograron vender unas papas fritas en $200 en los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver esto con los premios Nobel, con inteligencia artificial y con compartir datos? Bueno, esto es interesante porque la modo como veamos y trabajemos la ciencia es muy importante, sin duda, los agricultores. Ellos tienen el gran conocimiento de cómo, en qué épocas y cómo se deben sembrar estas papas mejor. También las personas que trabajan en los supermercados tienen su mérito de ver cómo acomodarlas de forma tal que el cliente las encuentre atractivas. Y también tenemos personas que logran hacer cosas que pueden llegar a vender algo en $200, como unas papas fritas normales. De acá viene un poco la motivación de lo que es el conocimiento inductivo, ¿verdad? O sea, el conocimiento inductivo, tenemos el dato, que son el análogo de las papas. Básicamente podemos tener información acomodada en un supermercado o por diferentes clases de papas y el conocimiento que se puede sacar a partir de ello. Si usamos un algoritmo bien importante y podemos llegar a sacarle el máximo provecho a esa información, podemos llegar a generar conocimiento. Y eso es muy importante en ciencia, ¿no? Tenemos que ser consecuentes con lo que dictamos. O sea, si nos preocupa la ciencia y realmente queremos una ciencia abierta, no podemos decir que las papas son de nosotros y de nadie más. Si se publican, los datos son compartidos, los datos son para utilizar. Entonces no nos debe molestar que hayan científicos o científicas que logren hacer cosas magníficas y que logren venderlas en $200. Es un poco la motivación de todo el gran trabajo que ha hecho Baker en cuanto a síntesis de novo, generación de nuevas proteínas y también darle mérito al AlphaFold. Es el mejor algoritmo que hay hoy en día para predecir estructuras, aun cuando no utilice o no haya solucionado el problema de protein folding. Con esto quiero pues agradecer al Colegio de Químicos y a la Academia Nacional de Ciencias por la invitación a esta charla y
Espero que haya sido de provecho para ustedes y bueno, pueden escribir a mi correo que no lo anoté acá, disculpen, pero bueno, pueden conseguir fácil en la Escuela de Química o si tienen alguna idea general o alguna consulta general del tema, pues con todo gusto. Muchísimas gracias Con mucho gusto. por esta explicación tan interesante, tan importante. Em, Vamos a dar espacio entonces a los comentarios, a las preguntas y veo que tenemos acá, vamos a ver, en preguntas y respuestas dice, ¿en qué se puede utilizar a futuro predecir las proteínas? ¿En qué se puede utilizar el futuro predecir las proteínas? Bueno, eso va a depender mucho, ¿verdad? Hay muchas áreas de bioingeniería. Tengo colegas en la Universidad de Porto que trabajan en esto, el mismo Carles Curuchet, la doctora Silvana también, que tiene algunos estudios más en toxicología. Se pueden, hay un sinnúmero de aplicaciones, desde generar nuevos medicamentos, desde intentar bloquear interacciones entre proteínas patogénicas. Hay un sinfín, o sea, se podría, básicamente ahí va a depender de la creatividad y del área de expertise de cada científico que quiera hacer, ¿verdad? Si gusta, la puedo ir leyendo. Tengo otra acá de Calipso Peñaranda. ¿Cómo contribuyen Yes. los estudios estructurales de proteínas a la comprensión de enfermedades? Muchísimo, porque de hecho es un problema grande, ¿verdad? Cuando uno predice una estructura de una proteína y poder ver si es patogénica o no es patogénica, no es sencillo. De hecho, bueno, uno de los trabajos que yo había hecho, que era una escala de hidrofobicidad de aminoácidos, ha sido utilizado por otros grupos, tanto en Cambridge como en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ellos lo que han utilizado es para ver qué propensidad tiene las proteínas de agregar en función del pH. Entonces, ¿cómo nos ayudaría eso? Bueno, eso nos ayudaría que si conocemos una estructura, podemos hacer cálculos computacionales y ver de manera que si puede llegar a agregar o no, ser tipo amiloide, eso sin duda estaría implicado con enfermedades. Y eso se puede hacer hoy en día y está validado, se ha hecho pruebas experimentales, tanto el grupo de Vendruscolo en la Universidad de Cambridge como el profesor Ventura en la Universidad Autónoma de Barcelona, utilizando sus algoritmos, han logrado herramientas bastante eficientes para esto. ¿Qué diferencia hubiera hecho tener un programa, el programa ganador del premio Nobel en la época del COVID? Bueno, en realidad ya lo estaban trabajando, ¿verdad? El COVID también tiene ciertos problemas. En realidad aquí la generación de vacunas se hizo rapidísimo, eran tiempo récord, pero es verdad que hay una de las cosas que hay que tener cuidado. Muchas de las interacciones, en especial de la spike, de la proteína spike, muchos son debido a carbohidratos y a diferentes modificaciones que tienen esas proteínas. Otra vez los tento a que vean cuántas estructuras depositadas hay de polisacáridos. Ahí, si ustedes creen que es 0,01% y vean las cosas que hemos logrado con 0,01%, bueno, hemos logrado, no han logrado ellos que hicieron ese algoritmo, eh, con glicósidos vamos muy mal, hay muy poca información, sin duda se debe muchísimo. Se debe botar mucha investigación hacia crear nuevas estructuras de polisacáridos y ver estas modificaciones porque no están tan orientadas. Pero bueno, sin duda, si existiera un programa, el equivalente de AlphaFold para glicósidos, yo creo que se hubieran logrado también quizás nuevas propuestas, otro tipo de enfoques, ¿verdad? Felicitaciones, William. Muchísimas gracias, don Pedro León. Alejandro, buenas tardes. ¿Cuál creen que es el principal reto de la predicción de proteínas y cómo podríamos sobrepasarlo? El reto depende, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, si tenemos una buena base de datos, a partir de secuencia podríamos solventarlo. Aquí es un asunto de espacio. Ahí si tuviéramos bastante espacio, bastantes estudios, bastantes cómo entrenar esto, en especial nuevo reto para mí sería con modificaciones posttraduccionales, que es lo que está haciendo el profesor Baker, ¿verdad? Comenzando con dipéptidos, comenzar a ver qué tipo de estructuras forman los backbone, los esqueletos de esos para comenzar a meterlos en su programa Rosetta y poder tener una buena predicción, ¿verdad? Eso sería un área. En el área de protein folding hay muchísimo. En el área de protein folding es mejorar las ecuaciones, entender mejor las interacciones moleculares, pero esas van de la mano con tener también estructuras. Por ejemplo, no hay programas ahorita, lo digo porque es un trabajo que conozco, el de la doctora Silvana, también es profesora de la Escuela de Química, ella hizo en su doctorado investigó una interacción que se le llama cation-pi-cation en proteínas y no está inclusive, no está implementada en muchos campos de fuerza para predecir estructuras. Si no conocemos esa interacción, ese principio básico, probablemente si esa interacción dicta alguna de las estructuras, no lo vamos a poder ver porque no está implementado. Entonces hay mucho por hacer, sin duda. Depende del área de inteligencia artificial o el área del programa de protein folding como tal. Mucho más en protein folding, sin duda, ¿verdad?
Me interesa la evolución de las modificaciones posttraduccionales como la sí, claro, esto sin duda es algo interesantísimo. Y aquí viene también la pregunta, ¿verdad? De la homología, ¿verdad? De qué tan similar son las proteínas unas con otras. Y si tenemos metilaciones, acetilaciones o fosforilaciones, es un cambio diminuto en una proteína y puede traer cambios gigantes en la función de una proteína. Entonces, de ahí vienen los retos, ¿verdad? Sin duda, porque AlphaFold no funciona con modificaciones. Habrá que ver si ya salió el AlphaFold 3, que no les comenté hoy, pero no me atrevo porque no he tenido el tiempo para leerlo, así que no quiero impartir criterios de algo que no haya leído todavía. Yo tengo una consulta relacionada con las zonas de loop. Es posible que en el futuro se pueda utilizar para esas zonas de loop. Yo pienso, Alfonso, que me preguntas que no interesa muchísimo porque muchas, no es que no interesan, claro que son interesantes, pero muchas regiones son tan flexibles que lo que interesa más es utilizar AlphaFold, la predicción que te dé y a posteriori hacer una dinámica molecular para ver cómo ese folding o cómo esos loops te pueden hacer, no sé, regiones de proteínas abiertas o cerradas, que sabemos que eso a veces es lo que dicta la actividad o el buscar nuevos medicamentos, ¿verdad? Porque a veces se trabaja con la proteína cerrada y esto nunca vas a obtener una dinámica buena de cómo el medicamento va a entrar o salir, ¿verdad? Porque tiene que darse en la forma abierta. Entonces, más que predecir las regiones de loop, yo creo que es, ojalá con AlphaFold o con las otras herramientas, después de hacer sampling de dinámica molecular avanzados para poder ver si podemos capturar esas aperturas o cierres. Los algoritmos computacionales, Estefanía me dice, ¿sirven para determinar una proteína específica o es un modelo general que se puede utilizar para determinar varias? ¿Y cuáles son los componentes obligatorios que se debe utilizar para el algoritmo? Ok, en este caso, Estefanía, es bastante simple. De hecho, no lo mostré hoy, pero existe un collab de AlphaFold. Si gustas, me puedes escribir y yo te envío el link. Con solo la secuencia, tenemos todo resuelto. O sea, es algo increíble, ¿verdad? Porque somos usuarios de este algoritmo, pero ellos utilizaron, como lo explico un poco en la manera general, utilizan Deep Learning, hay que tener conocimiento de inteligencia artificial si uno quiere trabajar en el área, en especial si quiere desarrollar, no tanto ser usuario, tiene que saber sobre alineamiento de secuencias y tiene que conocer sobre bases de datos estructurales para después poder proponer una estructura que sea básicamente cercana a la realidad. Cadizi Rodríguez, ¿en dónde es más probable encontrar péptidos no estandarizados? Depende, eso, las bacterias tienden a hacer muchas modificaciones, ¿verdad? Tienden a encontrarse de aminoácidos, eh, va a depender mucho, ¿verdad? Los microbios hacen en nuestro sistema también, ¿verdad? Los microbios hacen modificaciones de muchas proteínas, no solo eso, también cambian el pH y al cambiar el pH, eso por ejemplo se ha demostrado en fibrosis cística, que es uno de los proyectos que tengo con la gente en Pensilvania y estamos intentando entender por qué esos cambios de pH modifican a la bioactividad. Entonces eso no es sencillo, pero los péptidos también no estándares se utilizan mucho como peptidomiméticos para buscar nuevos medicamentos, buscar nuevos biomateriales, etcétera. Astrid, ¿cuál es la principal diferencia entre modelo de Baker y AlphaFold? Similitud, ambos usan inteligencia artificial, diferentes estructuras, pero ambos lo usan. Principal diferencia es que AlphaFold es basado básicamente en Deep Learning, en lo que son Transformers, ¿verdad? En inteligencia artificial, mientras que Baker mezcla eh, ecuaciones que buscan el mínimo energético, o sea, básicamente AlphaFold le das una secuencia y te da la estructura final, no hay un proceso de optimización. Con los modelos de Baker sí que lo hay, porque utiliza ecuaciones de energía que buscan un mínimo energético. Además, hace sampling conformacional, es un poquito más complejo, más elaborado, pero es verdad que al menos yo siento que te da información más rica de lo que son proteínas. Sara, ¿es posible predecir con alta precisión la estructura de proteínas que no han sido previamente observadas experimentalmente? Acá, Sara, esa es muy buena pregunta. Depende. Yo pienso que si hay un buen alineamiento y hay algún template o alguna estructura que se parezca, sí, pero ya se ha visto donde el FAFOL falla y falla mucho para predecir interacciones entre proteína a proteína, que se supone que en AlphaFold 3 se mejoró, pero no he tenido tiempo de leerlo. Quiero ver qué tanto mejoró y qué no, pero hay un montón de artículos al respecto, pero eso va a depender si está dentro de ese espacio bajo el cual se ha alimentado AlphaFold. Tomando en cuenta la paradoja de Levital, plantea la imposibilidad de un plegamiento proteico por exploración aleatoria. ¿Qué instrumentos tecnológicos o enfoques modernos como la IA podrían contribuir en el futuro para la predicción precisa y práctica? Sí, bueno, esto sería muy interesante, Ashley. La pregunta que haces es bastante avanzada. Yo aquí diría, y sí que hay gente trabajando en eso, que es inteligencia artificial para acelerar los potenciales de energía de proteínas. Yo no trabajo en el área, no me quiero atrever a dar una respuesta después de decir una tontería, pero yo sí sé que hay gente ya trabajando, entrenando diferentes algoritmos de inteligencia artificial para poder predecir mínimos energéticos en proteínas. Esto sí se está haciendo, ya también a nivel de grano grueso.
podría ser una de las estrategias que usen los investigadores a futuro. Christopher, a modo personal, piensa que este señor tiene bien merecido el premio. Es decir, ¿cuál es? Bueno, tiene de los tres, pues sí, la verdad que es, como siempre les digo yo, ¿verdad? No me gusta ser celoso de la ciencia. Ya quería yo tener el algoritmo de AlphaFold, ¿verdad? Es verdad que ha habido mucha controversia con la Premio Nobel en Física, con química, en especial más por el área de AlphaFold. De Baker no tengo la menor duda. De hecho, Baker hasta mencionó que él le hubiera llegado a gustar compartir esto con William de Grado y con otro de los colegas de él que tienen mucho bagaje en el área de diseño, de nuevo, de proteínas y todo esto, pero tengo que decir que tienen mérito, es el mejor modelo, nadie les ha podido ganar y bueno, sea como sea su mérito, ¿verdad? Yo no sé quién para juzgar, ¿verdad? Y hubo un comité, supongo que ellos habrán valorado todo esto y por eso tienen su mérito. Son muchas más preguntas, yo no sé si hay más tiempo, le pregunto a la gente del Colegio de Químicos y de la Academia Nacional de Ciencias, porque si me dejaran el correo de los que no podría responder, lo haría con todo gusto, pero como no los tengo. Podemos, si usted está de acuerdo, dar unos 10 minutos más para contestar las preguntas que faltan. Perfecto. Claro que sí, vamos a ver. Entonces quedé por Ramos Maripaz. Creo que llegará un momento en que el estudio de aminoácidos y sus aplicaciones alcance un límite o considera que no, para mí no lo hay, porque se pueden hacer tantas modificaciones. Yo acá les hablé del espacio químico de las proteínas, ni siquiera si yo les enseñara lo que es el espacio químico de las pequeñas moléculas, eso sí es para asustarse. Realmente es increíble, es enorme. O sea, las posibilidades que podemos hacer de proteínas conjugadas con pequeñas moléculas, yo pienso que al menos los aminoácidos estándar son 20, pero las modificaciones que hay pueden haber N para lo que uno quiera o pretenda investigar. Felipe Vindas, ¿el sistema es capaz de detectar variaciones entre estructuras proteicas cuando son expuestas a cambios de temperatura y pH? No, negativo, eso no lo hace. Él te da un promedio de lo que está entrenado del PDB. Si es AlphaFold, ¿verdad? Si es con Rosetta, ahí como se basa en funciones de energía, podrías incluir al menos el efecto de la temperatura. Y como puedes hacer sampling conformacional, se podría utilizar una herramienta dinámica molecular que se llama Constant pH Molecular Dynamics, que toma en cuenta eso. ¿Existen preguntas o inteligencias artificiales para obtener productos de reacción? Sí, claro, existen. Hay gente que trabaja mucho en esta área para poder predecir y mejorar los diseños y la síntesis de compuestos orgánicos. Sí, hay. De hecho, un ex estudiante mío que está ahora en UK, creo que está trabajando en estas áreas. Hay gente sin duda trabajando en estas partes. Cristian, ¿cómo contribuyen las proteínas del desarrollo de tratamientos farmacológicos innovadores? Muchísimos, ¿verdad? Porque básicamente las proteínas y en especial los macrociclos y péptidos se consideraban drogas no apropiadas por diferentes características que se salen de lo que uno en el campo de farmacia llama la regla de los cinco. Son compuestos que pertenecen a lo que es más allá de la regla de los cinco. Entonces, sin duda, esto llega a explorar bueno, vean que ahora en tratamiento de cáncer, lo que son anticuerpos monoclonales, eso da una esperanza gigante a la gente, ¿verdad? De vida. Entonces, sin duda con diseño de nuevo, como los algoritmos de Baker, con Rosetta, sin duda eso puede y no, y llegará a generar. De hecho, por eso tiene como dos empresas, ¿verdad?, dedicadas a esto. ¿Por qué se complica tanto de los glicósidos? AMI, ignorancia pura, no lo sé. No trabajo en el área como para realmente decirte por qué es tan difícil. No trabajo en cristalización, esto podríamos buscar a quién preguntarle. O sea, no me considero apto para responder esta pregunta porque trabajo más en proteínas, pero es excelente pregunta, no lo sé. Porque hay tampoco. Realmente debe ser que no sé si es que no hay interés, son muy complejos, no lo sabría exactamente. Lucía Alpizar, ¿cómo está revolucionando las herramientas computacionales la predicción de estructuras proteicas y su aplicación? Bueno, es muy similar a la pregunta que me decían antes, ¿verdad? Sin duda es algo muy valioso y lo que tenemos que hacer es, lo que yo siempre digo, se necesitan buenos constructores de motores y se necesitan buenos o buenas conductores de autos de carrera. Necesitamos ambas son valiosos. Gente que se dedica a desarrollar muy buenos algoritmos y gente que sepa usarlos. El problema es cuando hay un intermedio que no trabaja ni con motores ni sabe utilizar los autos, entonces ahí pues no se puede generar buena ciencia, ¿verdad? ¿Cuáles serían las aplicaciones de AlphaFold para la industria alimentaria? Interesante, muy interesante. No he visto como tal, Fiorella, pero voy a buscar y ya me pones de manera curiosa, pero bueno, puede ser bueno, en lo que yo sí trabajo con la gente del IRTA es buscar al menos ¿cómo se llama esto?
no sé si lo estoy diciendo bien porque siempre me corrigen unas colegas que tengo del área, pero para mejorar el tiempo de vida de los alimentos. Se pueden utilizar, por ejemplo, compuestos o péptidos antimicrobianos que no sean tóxicos para nosotros en buenas cantidades, pero que ayuden a matar bacterias patogénicas. Esa sería una potencial aplicación que le vería el diseño de Novo. Los códigos guía de Alfafol son de uso libre para la comunidad. Sí, Alfafol 1, Alfafol 2 son libres. La crítica con Alfafol 3, que de hecho no he leído el paper por lo mismo, es porque el código no está libre, no está disponible. Y uno de los revisores que salió a público, que es un profesor muy famoso de California, fue uno de los críticos grandes, ¿verdad? Que dijo que cómo se aceptó el paper si no se compartió el código, ¿verdad? De hecho, yo que trabajo en el área, siempre nos obligan a compartir el código si es que no es mediante una empresa, ¿verdad? Que a veces hay ciertas restricciones, pero el de AlphaFold 3 no existe, el de 2 sí está libre totalmente. Valeria, ¿qué impacto tiene el estudio de la estructura tridimensional en el diseño de fármacos? Creo que ya le he contestado, Valeria, entonces voy a saltarla, ahí me disculpas. Jimena, ¿cómo podría avanzar a los avances en la predicción de enfermedades? Creo que también la ha contestado, entonces ahí me perdona Jimena porque la saltaré. ¿Es posible que el avance del estudio de las proteínas hasta encontrar una cura o remedio para las afectaciones? Como los priones, sí, eso es un área fuerte de investigación y tengo varios colegas en eso, Amanda, pero es investigación en desarrollo, ¿verdad? Lo de ver y entender bien la formación de priones. Todavía no se entiende, depende mucho del ambiente, de sales, en fin, hay muchas hipótesis. De hecho, hay gente hasta que dice que los priones no son patogénicas, ¿verdad? Entonces hay de todo. ¿Cómo determinar, José Andrés, el modelo utilizado para la proteína en un laboratorio a nivel industrial? Depende de lo que quieras, ¿verdad? Y va a ir muy dependiendo de lo que quieras. Si está en el PDB o tienes homologías similares, puedes usar una homología molecular, puedes utilizar o alguno de los programas que uno haya visto acá, ¿verdad? Que comentamos hoy. Lucía, ¿puede existir algún otro método experimental para la determinación de estructura de proteínas? Bueno, las más usadas son rayos X, RMN, que es bastante buena porque además nos da diferentes conformaciones, no una única estructura, porque eso es bueno que lo entendamos, ¿verdad? Lo que existe en el PDB es una foto. O sea, es como que ustedes me tomen una foto a mí aquí ahora. Yo estoy aquí sentado frente a ustedes en la computadora. Después me voy a ir a tomar un café, voy a andar de pie. Muy distinto soy el que estoy ahorita sentado, el que me voy a tomar café dentro de 5 minutos. Básicamente eso es lo que vemos en un cristal. Vemos una foto de lo que es la proteína. Por eso hay que correr dinámicas y ver que realmente estemos entendiendo bien cuál es su función y ver cómo se puede o cuál es su comportamiento a nivel del tiempo. Y la última, Catrina González, ¿usted considera que esta tecnología enfrenta algún desafío ético? Depende. Ahora que yo trabajo mucho con la parte, bueno, no trabajo mucho, sino que fui invitado a una conferencia muy interesante de armas químicas. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Para qué intenciones se quieren diseñar proteínas? Entonces ahí hay focus de intención que también como podemos generar proteínas con propiedades terapéuticas, podemos generar proteínas que pueden ser con fines justamente no del todo pacíficos, ¿verdad? Y Emi, de último, ¿cómo cree que se pueden estos avances ayudar a ralentizar el proceso? Ahí me perdí porque salió otra. El proceso de envejecimiento de los humanos. No lo sé. Hay una proteína que se llama los FOXO que han estudiado en gusanos. Esto no lo conozco muy bien. Entonces no me atrevería a darte una respuesta, pero muy interesante la pregunta, Cristian. Cherlin, ¿cuál es el enfoque que recomendaría para adentrarse en el campo de investigación, enfocándose en el diseño de fármacos? El campo, primero, hacer lo que te guste. Dos, buscar a alguien que te oriente y en especial ser crítico con la persona que te oriente. Mira el currículum, siempre es importante, ¿de acuerdo? Ver si hace publicaciones en el área, si ves que aporta y también, sí, que enseña, ¿verdad? Y que dicta, eso creo que es importante para futuro si te gusta el área. Y sin duda hacer estancias, yo siempre digo, hacer estancias, ir a congresos, ver lo que opina la comunidad. Creo que eso sería, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos más grandes que persisten en la predicción de estructuras con los avances de AlphaFold? Bueno, yo creo que las modificaciones posttraduccionales para Esteban y Fernando, aspecto negativo o oportunidad de mejora para el algoritmo como este. De nuevo, incorporar residuos no estándares. Ujú. ¿Cómo contribuyen las proteínas al desarrollo de tratamientos farmacológicos innovadores? Muchísimo, de nuevo, poder bloquear interfaces de estructuras proteicas que son patógenas, ojalá poder encontrar algo que se pegue a un amiloide para que no llegue a agregar en su estado final. Hay muchas áreas, ¿verdad?, que se pueden innovar y poner en esto. Muchas gracias. Yo creo que
Un poco rápido, disculpen, pero creo que era para intentar responder a la gran cantidad de gente que preguntó. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Me parece que también puede poner ahí, ¿verdad? Había quedado el correo para las personas. Si después muchas de las personas que nos siguen van a ver este video en nuestro canal de YouTube posterior. Entonces, de esta manera, tal vez si los que tengan alguna duda le puedan escribir, ¿verdad? Perfecto, con todo gusto. Solo William Zamora, Escuela de Química, ahí les va a salir mi correo sin falta. Ahí está, perfecto. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, ya sea por Zoom y también por el Facebook Live, em, también a William Zamora, ¿verdad? El doctor William Zamora, muchísimas gracias por su tiempo y por esta charla, de verdad, tan importante y tan interesante. Y nos vemos en la próxima conferencia de la Academia Nacional de Ciencias. A todos, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.